Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Le damos gracias a Dios por un día más en donde vamos a compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Saludamos como siempre a todos los suscriptores y también al cuerpo ministerial de Cristo, a los pastores, evangelistas, misioneros y todo aquel que compone el cuerpo del Señor. En este día vamos a hablar bajo el tema proceso involuntario. Buscamos en la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 38, que lee de la siguiente forma. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Que el Señor añada bendición a su palabra. En esta ocasión, Lucas redactando en la ocasión, en el momento en cuando el Señor se acerca a María, haciéndole un anuncio en cual ella iba a pasar un proceso en cual ella en ningún momento estuvo esperando ni sabía. Ahora en este proceso, en cuanto estamos hablando, que es un proceso involuntario, en cual nos toca en nuestras vidas muchas veces pasar por el proceder de nuestra vida espiritual. Cuando hablamos de lo que es proceso involuntario, hablamos de que cada uno de nosotros vamos a tener un momento de crecimiento. Pero también Dios va a trabajar con nosotros, no con todos igual. Va a trabajar diferente con cada uno de sus hijos. Pero todo va a lo que es madurez espiritual. Y en este día de hoy vamos a marcar lo que es el proceso en cada una de nuestras vidas, conforme a lo que Dios trabajó con María y también incluyendo a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a hablar en el tema de lo que estamos hablando, desde el versículo 28 al 33. Vamos a empezar a tocar lo que Dios empezó a marcar en María para poderle advertirle. Que dice así: Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba que saludación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando hablamos en esta ocasión y leímos de lo que Dios enviando al ángel Gabriel a darle anuncio a María, advertirle el proceso en cual ella iba a pasar. Ella nos estaba esperando esto. Y muchas de las cosas que Dios nos habla en nuestras vidas, muchas veces no las esperamos. Pero cuando Dios nos habla, nos pasa como a María le sucedió. Le sucedió por forma en la cual Dios se presenta, el ángel, se presenta y la saluda, en cual ella no entiende qué clase de saludo es ese. Mira, hermano, muchas de las personas que yo he hablado, y tomo este tema porque muchas de las personas no entienden lo que Dios les habla. Y han tenido que sentarse muchas veces, personas, ¿le ha sucedido a usted? Que ha tenido que buscar o contarle a otra persona a ver qué piensa o a ver qué entiende para usted poder razonar de lo que Dios quiere hablarle a su vida. María estaba ahora mismo tomando este anuncio
y sabía que iba a pasar por un proceso en cual ella no lo estaba esperando. Y era un momento de peligro porque ella no estaba casada. Ella solamente prácticamente era novia de José y estaba desposada. No en ningún momento ella se había unido a José. Y esta situación en donde Dios pone a María, la estaba poniendo en un momento de peligro. Por eso es que Dios advierte antes de hacer las cosas a sus hijos. Aunque tú no entiendas lo que Dios te está hablando, tú tienes que comprender que Dios te va a hacer pasar por un proceso en cual tú no estás esperando, y todo es por crecimiento espiritual. En Juan capítulo 15, versículo 15, lee y dice esto: ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Cuando hablamos de esto, voy a ser muy claro en lo que voy a hablar. Dios solamente va a hablarle a sus hijos por el proceso en cual va a pasar. Procesos que muchas veces nosotros lo categorizamos como pruebas o tribulaciones. Ahora, el hombre que no tiene a Dios en su corazón, tú que no tienes a Dios en tu corazón que estás viendo este video, no puedes hablarme de que estás pasando por una prueba, porque Dios no prueba a los hijos de desobediencia. Tus consecuencias por las acciones que tú estás haciendo son las que tú estás pagando por tus decisiones. Pero cuando hablamos de pruebas, solamente Dios lleva a crecimiento a sus hijos, porque son los que han marcado el paso en el amor que ellos dijeron que iban a darle al Señor. Esto se categoriza que Dios los trata como amigos y les deja saber y le advierte antes que sucedan todas las cosas. Les deja saber todo por medio de su Espíritu Santo. Por eso quiero que entiendas que yo he tratado de hacer entender a muchas personas que el proceder del hombre que se apartó del Señor, que está apartado y siempre está hablando, ay, esta prueba que estoy pasando, no son pruebas, son consecuencias de tus decisiones. Ahora, los hijos de Dios que caminan en obediencia, mire cómo le estoy hablando, hijos de Dios en obediencia, son los que van a ser procesados por el Señor, y Dios les va a advertir antes que sucedan las cosas. No estoy hablando de hijos de Dios que toman malas decisiones, aunque continúan en el camino y vienen las consecuencias. Esto no son pruebas. Esto es donde usted tiene que ponerse los pantalones bien en su sitio o sus faldas en su sitio para que puedan recibir las decisiones que ustedes tomaron. Ahora, María iba a pasar un proceso. Y ella, por lo que estaba escuchando del ángel, se empezó a sentir con inseguridad. En Lucas 34 del capítulo 1 dice esto: entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella, como cualquier otra persona, estaba razonando humanamente. Mujer virgen, en cual no había conocido varón, y se estaba preguntando el cómo de las cosas. ¿Cómo va a suceder esto? Nos ha sucedido muchas veces, hermano, de una u otra forma. Dios nos habla y nos hacemos tantas preguntas y preguntas y preguntas, y muchas veces empezamos a dudar de lo que Dios nos ha hablado. Por eso es que usted tiene que empezar a marcar en que usted ha creído.
¿Por qué le estoy hablando esto? En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice esto. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy parece que me levanté con el pie izquierdo leyendo, pero usted me está entendiendo. Cuando hablamos de lo que es agradar a Dios, los que agradan a Dios, hermano, no dudan cuando Dios le habla. ¿Por qué? Porque han confiado en el Señor. Usted muchas veces piensa, pero es que algunas veces no entiendo y es motivo de que algunas veces uno dude. Sí, yo comprendo eso y el Señor también lo va a comprender y la va a comprender usted. Pero el motivo de esto, que este proceso que muchas veces viene, que nosotros no esperamos, hermano, tenemos que marcar lo que Dios ha afirmado en nuestras vidas. No importando el lugar, en la posición y cómo usted ahora mismo esté. Es que Dios va a trabajar con usted. Si yo me pongo a hablarle a usted de mí. Mire, hubo un proceso en mi vida un poco difícil, en cual Dios me dijo a mí que no me quería trabajando. Hello, estamos hablando de trabajo, de el que es el sustento, el que por causa de por lo que hacemos trabajar, pues es donde nosotros podemos comprar las cosas, podemos tener, no nos vamos a quedar sin nada. La forma de pensar humanamente. Cuando Dios me dijo, te quito el trabajo, no te quiero trabajando, no me lo dijo una vez, me lo dijo varias veces porque yo no estaba entendiendo. Cuando entonces empecé a ver que me quedé sin trabajo, empecé entonces a analizar y dije, ok, me quedo quieto. Pero entonces empezaron a venir deudas, empecé a escasear, ya no estaba viendo lo mismo, ya no me estaba viendo cómodo. Y este proceso es difícil. Una persona que se ha acostumbrado a trabajar toda su vida, a verse sin trabajar. Y que no podía estar tranquilo, entonces me tenía que poner a inventar qué hacer. Y entré un tú a tú con el Señor. Y le dije, bueno, Señor, pues vamos a hacer una cosa. Pues yo voy a repartir tratados, voy a estar repartiendo tratados, pero voy a vender también mi bizcochito. Déjame sacar para vender unos bizcochitos, para poder ganarme algo. El Señor a mí no me contestó. Me dejó que mis decisiones marcaran mi paso. Pero entonces pasó el tiempo, empecé a vender bizcochos, empecé a repartir tratados. Y ya no era mucho lo que ganaba, era poquito, pero tenía algo para moverme. Pero cuando entonces llegó el momento donde Dios me dijo, deja de vender los bizcochos. Los últimos bizcochos que compré, 30 bizcochos, estaba el predicador y el Espíritu me estaba hablando a mí y me estaba diciendo, esos 30 bizcochos son para ese predicador. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo va a ser? Si los acabo de comprar en la tarde. Y Él me decía, esos 30 bizcochos son para ese predicador. Él no estaba predicando de necesidad. Él no estaba anunciando que estaba pasando por un problema fuerte en su vida espiritual. Él estaba hablando del Señor y dejándose usar esa noche. Y mi esposa me estaba viendo que yo estaba como que moviéndome mucho y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, y empecé a escribirle en un papel lo que Dios, el Espíritu me estaba dejando saber. Y ella soltó una sonrisa de esquina a esquina y me dijo, pues son de Él. Y yo le dije, voy a tener que hacerlo. Se acaba el culto. Yo no sabía que este muchacho que no lo había anunciado tenía una necesidad, que le habían cortado la luz. Y exactamente los 30 bizcochos era el precio que él tenía que pagar de la luz. Yo fui muy contento y le dije, bueno, hermano, estoy contento en este momento porque te voy a bendecir, pero para mí, y le fui claro, pues va a ser un golpe duro, pero Dios me dijo que te entregara esto. Aquí hay tanto en ganancia. Él me dijo exactamente lo que yo tengo que pagar de luz. Y ahí él me contó. Y yo le dije, pues entonces, como Dios me dijo que te lo diera, no que te los vendiera,
Véndelo porque Dios tiene ya los compradores para ti. Pasó una semana. Yo no capté lo que Dios me estaba hablando. Y vuelvo y compro 30 bizcochos más. Dios me dijo que no volviera a vender más bizcochos. Los clientes que tenía, los que siempre me decían que sí, todos empezaron a escasear. Y nadie me empezó a comprar los bizcochos. Pasaba una semana y los bizcochos empezaron a coger limo. Y yo empecé a decirle a mi esposa, hay que quitarle el limo, esto no se puede perder. Y mi esposa me dice, de verdad que tú no escuchaste a Dios cuando te dijo que no vendiera más los bizcochos. Hermano, tenemos que empezar a comer. ¿Tú sabes qué es empezar a comer bizcochos? Para que no se dañaran. Y todos los que se habían dañado, despedirlos. Y los que se quedaron, poder consumirlos y regalarlos para que no se dañaran. Porque no habían compradores. Dios cerró esa puerta. Y empezó el proceso fuerte en mi vida. Proceso en cual tuve que aprender a depender completamente del que maneja el oro y la plata y el que lo provee todo, el que sustenta. Esto lo tuve que aprender con fuerza y mantenerme quieto, porque son procesos que vienen a nuestra vida, que Dios nos anuncia. Involuntariamente no lo queremos hacer, pero lo tenemos que aprender a hacer. Por eso te hablo en este momento. María iba a pasar por un proceso en cual ella no lo buscó, tenía que suceder, e iba a pasar un proceso de 9 meses, pero con su vida en peligro, porque todavía no se había casado con José. Qué difícil es cuando Dios te llama en medio de gente que no entiende. Cuando Dios te pone un proceso donde la gente no comprende tu proceder. Y vas a ser vituperado, vas a ser calumniado, te van a hacer la vida de cuadrito y tú vas a mantenerte siempre, Señor, el por qué. Es porque tienes que desmatar tus sentimientos y sentarte a aprender lo que Dios quiere enseñarte. Porque Dios va a poner cubierta, Dios no te va a desamparar. Dios te va a proteger para que tú no caigas. Mira lo que le dijo a María en el versículo 35, cuando Dios pone cubierta sobre ella. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El proceder de María, donde el Espíritu Santo iba a hacer sombra sobre ella. Ya Dios había puesto lo que dijo que iba a hacer, que el proceso que ella va a suceder, ya Él puso ese embrión ahí y para que creciera en su vientre. Pero el Espíritu Santo la iba a cubrir, porque lo que iba a suceder, ya Dios le había puesto nombre: Hijo de Dios. La cubierta que Dios te está poniendo sobre tu vida, entiéndelo. Oh, Espíritu Santo, Dios quiere tratarte como un hijo de Dios, porque el proceso que vas a pasar, la cubierta del Espíritu Santo, la gloria de Dios va a estar sobre ti por causa del proceder de tu proceso. Ahora, en Salmo 18, 35 y 36 dice esto: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos
debajo de mí y mis pies no han resbalado. Cuando David escribe esto, está escribiendo porque conoció y reconoció que el único proceder en el hombre cuando es procesado, Dios pone cubierta sobre él y no va a resbalar. Lo que está sucediendo en tu vida no es de caída. Lo que está sucediendo en tu vida es para levantarte. Lo que está sucediendo en tu vida es para que seas restaurado. Pero lo que está sucediendo en tu vida es para que puedas ayudar a otros. Lo que está sucediendo en tu vida es para que puedas comprender lo que está sucediendo en tu lugar. Lo que está sucediendo en tu vida es para que tu vida espiritual se fortalezca. Lo que está sucediendo en tu vida, aunque no lo entiendas, tienes que pasarlo, aunque sea involuntariamente, porque tú no lo buscaste. Vino hacia ti, porque Dios lo ha enviado para que tú puedas mantenerte firme. Ahora, ¿qué es lo que afirma el proceso involuntario? Es tu fe. Lucas 1:37 dice, porque no hay imposible para Dios. Usted sabe que mientras el ángel le hablaba, le estaba recalcando a María que no hay nada imposible para Dios. Porque tu fe es lo que va a marcar tu proceso, lo que tú afirmaste, lo que tú dijiste, lo que tú declaraste, lo que tú ya en oración le has dicho al Señor. Usted sabe que le he hablado en otros videos y le he dicho que lo que tú hables, por lo que tú hables vas a ser procesado. Cuando tú le dices, Señor, voy a hacer tu voluntad, Señor, yo me voy a mantener firme, no importa lo que yo esté viendo, voy a mantenerte firme. Ahí entonces el Señor empieza a coger tus palabras en serio y empieza a apretar la tuerquita para que empiece a prensar tu vida, porque tú tienes que empezar a dar aceite fresco. Y tienes que empezar a dar frutos apacibles dignos de arrepentimiento. Y estos son los que ocasionan en este proceso involuntario, en cuando Dios te empieza a meter en la prensa, a poner en aprieto tu vida. Y tú te sientes que no tienes seguridad, pero tu paz, causada por tu fe, en la que Dios pone seguridad, porque Él puso una cubierta sobre tu vida. En Jeremías 32:27 dice esto: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Te pregunto en este día, ¿habrá algo difícil para Dios? Deja que el río venga con cauce. Deja que el río se levante y tenga las corrientes más fuertes. No te pongas a pelear en contra de la corriente. Déjate llevar. Deja que la corriente te lleve. No importando cuán altos esté, por más largo que sea el río y por más largo que hayas caminado, Dios te está retrocediendo. Déjate llevar, porque en el lugar donde Dios quiere que tú llegues es en el lugar correcto. No es por más que tú alcances en el Evangelio. Es porque el proceso te va a hacer entender que tu vida depende de Dios. Cuando comience el proceso, todo lo va a marcar, como le dije a usted, su fe. Pero lo marca una palabra tan sencilla que usted tiene que comprender.
la obediencia. En el versículo 38, en el cual nosotros leímos al principio del capítulo 1 de Lucas, dice así: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tu obediencia es la que va a marcar esto. Porque Dios, a quien Dios llama y a quien Dios pasa por estos procesos que son involuntarios, son gente en cual van a pasar el proceso sin caída, pero por causa de la obediencia. Tenemos que aprender a obedecer. Tenemos que saber reconocer que Dios es el que hace conforme Él quiere. Aquí no es cuánto sacrificio tú hagas. Aquí no importa cuántos días de ayuno tú puedas hacer. Sí, le estoy hablando la realidad. Porque esto no tiene que ver cuánto más tú ayunes. La oración es hablar con Dios. El ayuno es para tu beneficio espiritual, para romper cadenas, ligaduras y para el crecimiento espiritual. Pero sabes que el ayuno, todo lo que tú provoques en el ayuno, va a ser para tu beneficio y tú tienes que saber tener tus pies firmes en lo que tú vas a hacer. La obediencia no se deriva cuánto tú lees la Biblia. La obediencia no se deriva cuántos días tú puedas ayunar. La obediencia no se deriva en cuánto tú hablas con Dios. La obediencia se deriva en cuanto tú amas a Dios y tú te mantienes alejado del pecado y tú eres recto en tus decisiones y tú escuchas la voz de Dios y haces su voluntad. Eso es obediencia. En 1 Samuel, capítulo 5, 15, versículo 22 dice esto: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la hermosura de los carneros. La obediencia marca todo lo que tú has emprendido hacia el amor a Dios. Cuando tú decides amar a Dios con todo tu corazón, ¿qué es lo que busca el Señor? Que nosotros tomemos nuestra mala manera de vivir y empecemos a obedecer al Señor y empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, porque es la que va a ejecutar nuestra conducta. Esto, por causa de la obediencia, es cuando viene el proceso. Y este proceso va a pasar directamente a nuestras vidas de lleno. ¿El por qué? Porque ya Dios habló a tu vida y María tenía que cumplir 9 meses de embarazo involuntariamente, pero tenía que pasar un proceso en el cual su vida estaba en peligro porque no estaba casada con José. Y en el capítulo 2 de Lucas, versículo 4 y versículo 7 dice esto: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, a la ciudad de David, que se llama Belén, porque cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, el cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Qué proceso que pasó María? Fue un proceso brutal. Usted sabe que estar embarazada
con 9 meses arriba, montado en una burra. Hey, usted sabe que los animales son muchas veces difíciles en su caminar, y más cuando son terrenos que no son carreteras llanitas. Estamos hablando entre montañas, pedregales y caminos difíciles, en cual este hombre tuvo que caminar con su esposa. Ya tenía que empadronarse, tenían que ir al censo, a apuntarse, porque habían llamado al censo. Ellos tenían que caminar un proceso difícil, en cual ya María había tenido que huir juntamente con José, porque el rey se empeñó en que quería saber dónde estaba el niño que iba a nacer y tenía que ser perseguida. Pero ellos iban caminando paso a paso al lugar donde Dios lo estaba llevando para que este niño naciera seguro. Y llegaron a un mesón donde ya todos los hoteles, todos los sitios que estaban allí en aquel lugar, hablando claro, estaban llenos. Y el único lugar era donde estaban los animales. Un lugar caliente, cobijado, porque Dios buscó un lugar seguro, no humanamente, sino Él tenía que nacer entre los animales y en humildad y sencillez. Cuando hablamos de esto, hermano, no busques que tus procesos sean gloriosos en gloria. Los procesos son fuertes. Y el proceso que cada uno de los hijos de Dios, cuando hablamos en obediencia, mire, yo estoy hablando esto y me estoy hablando a mí. Pero también le estoy hablando a usted. Para que usted entienda que los procesos no es como nosotros los pensábamos que iban a suceder. Yo vine a Estados Unidos sin querer. Vine bajo la voluntad de Dios. No porque yo quería, sino porque Dios me dijo que tenía que venir acá. Y este proceso en mi vida ha sido fuerte. Pero Dios me trajo al pesebre. Me ha cobijado. Me ha puesto un lugar seguro, no importando lo que el hombre piense. Porque nosotros creemos que vamos a venir y que está ya todo preparado y que está la mesa servida y que vamos para la fiesta y aquí, chévere. Eso no es así. Los procesos que en nuestras vidas van a venir, tenemos que empezar a pasar un proceso que algunas veces nosotros no queremos. Y esto se lo estoy hablando a usted porque en el momento que usted empiece, o donde usted está pasando un proceso que usted no quiere, pero está obedeciendo al quien lo llamó. Las cosas tienen un tiempo y un mover. El tiempo correcto es de Dios, porque tiene control de los tiempos. No es como nosotros la pintemos, la queremos poner a nuestra favor. Es en el momento de Dios. Por eso es que este proceso, muchas veces cometemos errores, porque no somos humanos. Pero cuando cometemos los errores, Dios nos lleva a corrección y tiene que continuar el proceso. No te canses, mantente, porque el proceso se va a hacer fuerte. Tienes que llegar al pesebre, tienes que dar a luz, tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Tienes que saber obedecer, porque Dios quiere que tu vida crezca y que tu viejo hombre mengüe. Dios te quiere enseñar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escucha bien. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará, mire bien lo que le voy a leer aquí, también juntamente la tentación, la salida, para que podáis soportar. Quiere decir que Dios
te lleva el proceso, pero pone juntamente con el proceso ¿qué? La salida. Para que podáis soportar. Dios sabe que usted puede. Mire, hermano, Dios cuando lo pone usted a prueba, Él siempre va a decir, yo voy a mi gallito. Y siempre le va a presentar al Mr. Satin. ¿Quién es usted? Porque Mr. Satin no va a hablarle nunca a Dios de usted. Dios le va a anunciar lo mismo que hizo con Job. Le anunció a Satin, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre íntegro y justo. De esa es la forma que Dios habla de usted cuando esté en obediencia. De esa es la forma que Dios lo va a proceder. Porque quien le va a enviar hermano, quien le va a enviar a que usted pueda crecer es Dios. Porque Mr. Satin es un siervo, es un esclavo en cual tiene que obedecer la voz de Dios. Y usted va a pasar por un proceso en cual usted va a ser probado, sacudido, va a ser sacudido como se sacude el trigo. Oiga, mi hermano, y va a empezar a sacar todas las malas impurezas para que usted pueda crecer. Tiene que llegar al pesebre. Porque de la única forma que Dios va a poner sustento es tú estando en el pesebre. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar a la casa, Dios vieron al niño con su madre, María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Quién es el único que nos sustenta? Pero tenemos que llegar al lugar correcto. Porque Dios de un pesebre te va a pasar al lugar seguro, pero va a poner sustento. Quien te va a proteger, no estoy hablando materialmente, estoy hablando en lo espiritual. Quien te va a proveer todo el oro para que tu vida sea sustentada en todo y no te falte nada. Quien va a poner incienso, vas a hacer olor agradable ante el Señor. Y la mirra vas a tener para poner todo el tiempo delante de Dios tus oraciones. Y Dios siempre va a estar presente como olor fragante ante ti. Y va a estar pendiente a ti, a todo lo que te falte. Pero tienes que llegar al lugar correcto para que puedas ser sustentado. Ahora mismo mira tu proceder. No has visto todavía nada. Estás pasando por el desierto, como muchos lo reflejan. Estás pasando en el momento en cual todavía no has visto lo que Dios prometió. Solamente espera. Camina hacia el pesebre, mantente en el altar, porque va a llegar un momento de alumbramiento. Los 9 meses tienen que pasar, porque no es para siempre la tentación. Dios da juntamente la salida. Pero no solamente esto, óigame, Dios te va a bendecir y por causa de la bendición te van a perseguir. ¡Qué proceso duro! Va a venir la persecución por causa de lo que tú provocaste y lo que Dios te dio, tu sustento. Van a venir los perseguidores, los calumniadores, los que no entienden. Aquellos que dijeron, búscame el niño, chequéame dónde está para saber dónde está. Estos perseguidores van a venir como quiera. Mateo capítulo 2. Versículo 13 al 15 dice esto. Después que partieron ellos, estamos hablando de los magos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él
Despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién entiende tu proceso? ¿Quién entiende lo que te está pasando? Te van a llevar a lugares en cuanto el proceso te va a sacudir fuerte y tienes que huir por causa de los perseguidores. Muchas veces estás en un lugar donde dicen ser amar a Dios y son los primeros que te señalan porque no entienden tu proceso. Mantente quieto, no te muevas del lugar, porque la seguridad y lo que Dios quiere que aprendas no es que huyas, es que te mantengas. Este proceso de José era de peligro y tenía que huir a Egipto. Tu proceso es diferente, todos los procesos son diferentes. Hay unos que Dios los manda a moverse y a otros no, porque tienen que aprender. En Eclesiastés 10:4 dice esto: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Por más que te vituperen, sigue amando. Gracias, Espíritu Santo. Por más que no entiendan, sigue amando. Por más que ellos hablen, sigue amando. Por más que el que te dijo que te iba a acompañar y te apuñaló las espaldas, sigue amando. El que estaba cargando la carretilla contigo, sigue amando, te dejó solo. La carga se hizo fuerte. El que dijo que iba a mantenerse a tu lado no importando lo que pasara, sigue amando. El que te dijo que iba a estar en las buenas y en las malas contigo y que te iba a cuidar en la enfermedad, sigue amando. No lo dejes, no dejes tu lugar, afírmate. Allá va. Oh, porque Dios está pendiente a tu vida espiritual. Él quiere que tú te mantengas firme, que no lo dejes. Sigue afirmando la obediencia que tú le dijiste a Dios que ibas a hacer. Porque Dios está presente en todo momento. Tu vida tiene que tener un crecimiento. En Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9 dice esto: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Cristo tuvo que aprender la obediencia siendo humano, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender? Si Él pudo ser el autor de nuestra salvación por causa de lo que se negó y aprendió obediencia, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender a obedecerle para poder ver su salvación, para poder ir al cielo, para poder arrebatar el reino de los cielos? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice esto: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Tenemos que crecer en la gracia de Dios. Este es el tiempo difícil. No estamos en el tiempo de la ley. Estamos en el tiempo de la misericordia, la gracia de Dios. Y es tiempo de que tu proceso lo afirmes, porque tiene que haber un cumplimiento. Dios va a cumplir todo lo que prometió. Todo lo que habló lo va a hacer. Todo lo que dijo, Él va a cumplir. Segunda de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él el sí.
y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Camina. El proceso de María fue difícil. Ella dijo, hágase tu voluntad. Aprende y aprendamos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque eso va a afirmar la confianza que tú tienes en Dios. Y Dios va a empezar a ejecutar en tu vida el crecimiento de tu vida espiritual. Solamente lo que tienes que hacer es llegar al lugar. Mantente firme, no sueltes tu lugar. Y tiene que haber crecimiento porque Dios lo ha prometido. Salmo 138, versículo 8. Te dejo con este texto. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios va a cumplir lo que habló. Solamente soporta, espera. Es tiempo de resistir. No, aunque no veas nada. Esto no es cuestión de ver. Esto es cuestión de soportar, resistir y mantenerte firme porque Dios está contigo. La sombra de Dios está sobre ti y la gloria del Altísimo te cubre. Es tiempo de pasar el proceso. No tengas que volver a pasar. Resiste, madura, camina con fuerza. Por más difícil que se haga, es tiempo de levantarte. Así te invito, si no tienes a Cristo en tu corazón, es tiempo de reconciliarte con Él. Olvídate de las cosas pasadas y no sigas echándole culpa a otro. Es tiempo de venir al Señor y emprender un nuevo caminar, un nuevo crecimiento en tu vida y empezar a buscar el blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Este es el teléfono para llamar. Si quieres llamarnos, queremos orar por ti. También vamos a orar para terminar y bendecir tu vida por medio de nuestro Señor Jesús. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te damos toda la gloria y toda la honra. Gracias por tus palabras. Gracias por tu mensaje, Dios, por lo que has puesto en mi corazón. Te pido que tú fortalezcas a mis hermanos, que tú los redargullas, los levantes, Dios mío, y que los afirmes, Señor, en la roca que eres tú, Cristo. Dale fuerzas, multiplícale las fuerzas como el búfalo. Extiende sus alas como las águilas para que puedan sobrepasar las tormentas, Dios. Obra en sus vidas. Si hay algún enfermo, Dios mío, en el nombre de Jesús, son sanados y curados, porque por tu llaga son sanos. En el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén, amén. Que la paz de Dios esté con ustedes y que la unción del Espíritu Santo los cobije. Dios les bendiga.